Buenos días con todas y todas. En primer lugar, agradecer a 5G Américas por la oportunidad de participar en este foro virtual de espectro radioeléctrico 2024, ¿no? El camino hacia 5G y 6G. Mi nombre es José Aguilar, soy consultor en temas de telecomunicaciones, he sido director general de políticas y regulación en el MTC de Perú y el día de hoy vamos a ver la presentación Cómo llegar al 5G, revisión y algunas recomendaciones para la región, ¿no? Bueno, sin más, vamos a poner la presentación. Ahí está. Muy bien. Como les comentaba, como estamos hablando de 5G y ya hablamos de 6G, pues lo que queremos ahora es ver cómo nos ha ido hasta ahora, ¿no? Entonces, para ello, vamos a tener el siguiente esquema, la situación actual del mercado a grandes rasgos. Ya sé que todos de lo que estamos viendo este foro, ya somos expertos en el tema, un poco la problemática que hemos podido ver en mi experiencia actual también, asesorando a algunas entidades, ¿no? Un breve resumen de los concursos de espectro, no, no vamos a entrar al detalle, pero sí grandes cifras, grandes indicadores de cómo ha ido, sobre todo el 2023, que ha sido un año muy bueno para los temas de concurso. Y sobre todo, creo yo, lo más importante es ver cómo ya algunos concursos que hemos podido, que se desarrollaron ya hace un par de años, qué experiencias, qué lecciones aprendidas podemos tener. Sobre todo, creo yo, la preocupación de todos es cómo podemos que esto realmente avance aún más, ¿no? En la situación actual, el tema de brecha de acceso, ¿qué tenemos, no? Suscriptores móviles en toda la región, ¿no? Somos 465 millones de personas que estamos suscritas a un servicio móvil, ¿no? La tasa de penetración es 72%. ¿Qué significa eso? Que todavía hay una brecha, ¿no? Hay todavía un 28% de la población que no tiene acceso al servicio móvil, ¿no? Y en países, y ese es un promedio, o sea, más o menos en todos los países es un porcentaje similar, en algunos, sobre todo países andinos, la brecha es aún mayor. Y usuarios de Internet móvil, porque van muy de la mano. La cifra del 2023 son cerca de 418 millones de personas y una tasa de penetración de 65%, ¿no? En resumen, todavía pues hay una importante cantidad de ciudadanos sin conectividad. Entonces, esta debería ser uno de los puntos de inicio para que las distintas administraciones empiecen a trabajar, ¿no? Las distintas administraciones empiecen a analizar cómo con los concursos de espectro pueden ir enfocándose a reducir esta brecha. La brecha de uso, ¿no? Ya por región, ahí podemos ver, ¿no? Distintos países, tal vez donde hay menos cantidad de personas conectadas, pues tenemos, como les comentaba, países andinos como Ecuador y Perú, ¿no? La brecha de cobertura, es decir, donde no hay señal, no hay nada, ¿no? Es realmente, es en promedio, ¿no? Brasil, que es el país más grande de la región, donde tiene el mayor indicador, pero como veíamos en la lámina anterior, todavía hay una cantidad importante, ¿no? Guatemala, casi la mitad de la ciudadanía no tiene acceso a Internet, a Internet ni telefonía móvil. Entonces, sobre esto es que tenemos que trabajar. Cada administración, obviamente, cada país tiene sus propias particularidades, cada región tiene sus necesidades y lo importante aquí, creo yo, es que con los concursos de espectro, ayudar a reducir esta brecha. Yo creo que esto es importantísimo. Si no lo tenemos bien identificado, al final los concursos de espectro terminan siendo un poco la crítica de la industria, ¿no? Que solamente son concursos recaudatorios. Ojo, no creo que haya nada malo con ello, sino que tampoco, sino la gran crítica de la industria es eh, lo que aportamos, lo que se paga, lo que se recauda, debería invertirse en más conectividad, ¿no? Eh, Porque todo el trabajo le están dando al privado y hay muchos países que tienen sus fondos de acceso universal, ¿no? Que en muchos casos
todavía tienen despliegue lento, y otros sí se están usando en forma más intensiva, pero la idea es que va a haber partes donde necesariamente si no se llega con ayuda del Estado, esta brecha no se va a poder reducir. Entonces, es importante tenerla muy identificada para que, nuevamente, con los concursos de espectro, ayudemos de alguna forma a reducir eso, ¿no? Y que no sean concursos meramente recaudatorios. ¿Cómo vamos con el uso de 4G y 5G? Em, es un punto que creo yo es muy interesante porque recordemos, ya si hablamos 2018, 2019, ya se hablaba pues de 5G. Recordemos también que ya el uso empieza sobre todo inicios del 2021 en varios países, ya sea porque se identificaron algunas bandas, como las bandas de 3.5 ya para su uso, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, ya estaba identificada y se permitió que las empresas que ya tenían espectro pudieran utilizarla para 5G. Otros países también ya habían empezado a trabajar en ello, pero lo que vemos hoy día es que para fines de 2023 el 66% de las conexiones eran 4G, ¿no? Y todavía teníamos pues más de la tercera parte entre 3G e incluso 2G, ¿no? Claro, y ahí hay una serie de problemáticas, ¿no? Ya sea los contratos que exigen seguir con servicio, ya sea la falta de incentivos para actualizar la tecnología. Pero lo que sí es que si ya estamos hablando en 5G, que todavía solamente dos tercios de las conexiones sean 4G, nos dejan que pensar, ¿no? Lo que sí se espera es que, como pasa con toda evolución tecnológica, es que para el 2030 este total de conexiones sean menores, ¿no? Sea cerca de la tercera parte, un poco lo que representa hoy día 2G y 3G. Se espera que para el final de la década la tercera parte de las conexiones sean 4G. ¿Y por qué? Porque se espera que justamente para el 2030 el 55% de las conexiones sean 5G, ¿no? Ahorita en la región vamos cerca del 5% de conexiones, solamente, ¿ah? Y eso que hemos tenido, pues, impulsos muy importantes en Brasil, en Chile, en Perú, el año pasado con los distintos concursos, en Colombia, Argentina, esa cifra va a aumentar, ¿no? Pero ahorita, como les digo, estamos incipientes todavía en la región, solamente un 5%, pero se espera, el sector estima, ¿no? Hay una gran posibilidad que las conexiones crezcan a un ritmo muy, muy importante, ¿no? Entonces, si tenemos 55% de 5G, 36% de 4G, ya tenemos cerca del 91%, ¿no? Entonces, y todavía va a quedar unas zonas donde todavía queda rezagos del 3G posiblemente, o todavía sea, digamos, zonas muy complicadas para poder brindar conectividad. Pero lo importante es esto, ¿a dónde debemos mirar? ¿No? Lo importante es seguir apostando por el 5G. El 4G va a servir como la base, ¿no? Creo que todos sabemos que los inicios de la tecnología 5G va a estar basada en 4G, pero ya en el futuro se deben desarrollar solamente modelos 5G standalone para que permitan pues que tengamos todos los beneficios del 5G para toda la ciudadanía y toda la industria sobre todo. Ahora, dado este vistazo general, ¿qué problemas se han visto, ¿no? Yo creo que, si bien estas son fotos de mi país, yo creo que la problemática se puede extender a casi toda la región. Uno son los diversos problemas de calidad de servicio. Eh, Justamente cuando elaboraba la presentación veía páginas web de diversos países, ¿no? Y en todas hablaba de la gran cantidad creciente, incluso récord, decían algunos países, de reclamos y quejas de los ciudadanos por el mal servicio, ¿no? Recordemos también hace algunos días, algunas semanas, Ecuador no hubo un apagón y eso afectó pues, los servicios de telefonía móvil, ¿no? Entonces, una gran queja a la ciudadanía, porque además siempre se va a quejar y en muchos casos con la debida razón, que el servicio a veces falla, ¿no? No brinda la velocidad prometida, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre la velocidad mínima, este,
el servicio se cae, en horas puntas es más complicado, ¿no? A veces entrar a redes sociales es un poco más lento, porque eso consume muchísima red, ¿no? Luego también tenemos el tema de los famosos cables en desuso, ¿no? Que no tiene que ver tanto con la telefonía móvil, pero sí es una realidad en en varias ciudades de la región, ¿no? Pues, sobre todo principales capitales, ahí tenemos varios esfuerzos de Ecuador, Colombia, Perú, que han emitido normativa para ir reduciendo esta maraña de cables. Chile también, ¿no? Un esfuerzo muy interesante, público-privado, donde se puede apreciar pues la coordinación existente que permite pues justamente ir reduciendo poco a poco esta maraña de cables, ¿no? Luego, pues, el tema de ausencia de cobertura, como le comentaba, pues, sobre todo en zonas andinas, por la geografía que hace difícil, complicado, no solamente instalar antenas, sino que, dado, pues, la parte andina, la parte de sierra, como decimos acá, pues la señal no llega, ¿no? Entonces, en algún momento se pensó en algunas tecnologías que pudieran ayudar, pero infelizmente, pues, esto no ha podido llegar. Se espera que ojalá con el satelital se pueda tener un poco más de cobertura, sobre todo en estas zonas altoandinas, ¿no? Y finalmente, creo yo, el otro gran temor que existe en la ciudadanía es las antenas, ¿no? El riesgo de que las antenas puedan causar daños a la salud, ¿no? Recordemos en la época de la pandemia, pues, como habían varios rumores que decían que las antenas 5G propagaban el COVID, ¿no? Incluso, pucha, acá en mi país, eh, hubo pues una antena, un radioenlace, ¿no? Ni siquiera una antena, una estación base para telefonía móvil, sino un radioenlace. Lo quemaron, ¿no? Porque las personas fueron a hacer mantenimiento, era una comunidad campesina que hablaba el idioma originario, no hubo una adecuada comunicación y bueno, quemaron la antena, secuestraron a las personas, pero en fin, hay todavía mucho temor, ¿no? ¿Y por qué lo tomo en cuenta? Eh, Porque en muchos casos, cuando tenemos las obligaciones de hacer, que vamos a hablar luego, como los policymakers, queremos o se busca pues que centros de salud, comisarías, parroquias, centros educativos tengan una mejor conectividad y que tengan pues por lo menos una antena cerca. Y lo que pasa, cuando veía, ya estaba metido más en el tema, en el ministerio, eh, siempre recibía comunicaciones de asociaciones para la familia, de vecinos, que se oponían a que una antena estuviera cerca de un centro de salud, se oponían que una antena estuviera cerca de un centro educativo, porque las personas aducían pues que esto iba a causar efectos negativos en la salud de los pacientes y también de los niños, ¿no? Entonces, todavía es un mito que hay que luchar todo el sector, ¿no? Generalmente, y eso sí creo que es algo que no se ha hecho bien, se deja ese trabajo al Estado, ¿no? Cuando creo que no es un trabajo solamente del Estado, también debe ser un trabajo en sí de todos, de la industria, ¿no? Entonces, esa sí creo que es una tarea pendiente. eh, y que es algo muy importante a tomar en cuenta, ya luego vamos a comentar por qué, sobre todo en el tema de las obligaciones de hacer, ¿no? Por compromisos de inversión cuando uno adquiere espectro. Em, Algunos reguladores de la región hacen encuestas cada cierto tiempo para saber por qué las personas no tienen internet, ¿no? Entonces, lo que se ha podido averiguar, hacer una revisión de algunos de ellos, es, uno, bueno, la ausencia de servicio, que no llega, no hay mayor conectividad. En ese caso, bueno, a veces la pregunta tampoco es muy amplia, ¿no? No es muy cerrada, y a veces tampoco hay internet fijo, ¿no? Pero en fin. Uno es, no hay servicio. Dos, es el costo del servicio, ¿no? Justo hace un momento, antes de entrar a la conferencia, al foro, veía
con tristeza como en un país, creo que Argentina, había una noticia que decía que algunas personas habían tenido que bajar la velocidad de su servicio por los altos costos, ¿no? Claro, nuevamente depende mucho de la situación económica de cada país, ¿no? Pero sí, recordemos que algo parecido pasó en Perú, ¿no? En la pandemia hubo incremento fuerte de personas con conexiones a Internet, y luego ha bajado un poco, pero un poco, ¿ah? Y ya, digamos, hubo una pequeña U y ya se está recuperando, ¿no? Un poco, recordamos, pues, el año pasado la pandemia fue un año duro para casi todas las economías de la región y eso afectó mucho a la ciudadanía, ¿no? Entonces, como ya se empezó a volver a la presencialidad, entonces eh, algunos sectores, sobre todo los de ingresos más bajos, ya no vieron la necesidad de contar con servicio, ¿no? Porque sus hijos ya iban a la presencialidad. Y el otro es que no tengo no solamente computadoras, sino no tengo los equipos para poder disfrutar una buena conectividad, ¿no? Entonces, acá vino una tarea pendiente, ¿no? ¿De qué sirve todos los esfuerzos de política pública, concursos de espectro, liberar bandas, leyes de despliegue, compromisos de poder conectar en zonas alejadas de capitales, ¿no? Si es que las personas no tienen los equipos adecuados, ¿no? Porque si no tienes equipo adecuado, ya ni siquiera tiene pues la habilidad digital para poder darle uso a esa conectividad. Entonces, ese también es un tema muy importante que debe viabilizarse, no se puede dejar, digamos, atrás, ¿no? Es un problema de política pública que al momento de los concursos debe verse también. Por eso el mapa es muy importante, ¿no? Los datos iniciales que les comentaba era, hay que ver la foto completa, no es solamente donde no hay cobertura, sino ver las razones por las cuales las personas no usan la conectividad, ¿no? Y cuando volteamos, ¿no? Y cuando ya hablamos, pues, con las empresas, ¿por qué no despliegan redes? El principal, uno, consensos, son tres puntos que consensos son generales, ¿no? Uno, el marco regulatorio, ¿no? Y ahí entran diversos aspectos del marco regulatorio, desde, digamos, las obligaciones económicas que se tienen que pagar anualmente a las administraciones, luego también la normativa de fiscalización, ¿no? A veces los reguladores o la entidad multa, sanciona por temas de calidad de servicios, pero como les comentaba, es un tema que la ciudadanía lo percibe así, ¿no? Este, y también, pues, algo que dicen es, a veces no hay incentivos, ¿no? Un poco lo que hablábamos al inicio. Se quiere conectar, llegar cada vez a zonas más alejadas o mejorar la calidad de servicio o tener mejor señal, pero no hay los incentivos adecuados, ¿no? Em, el otro punto, que es un punto de debate todos los años en la industria, desde hace varios años que veo, es el costo del espectro, ¿no? El costo del espectro en algunos países, ¿no? Está, digamos, justamente poniendo un poco en jaque las futuras adjudicaciones, ¿no? El caso de México, donde el IFT se ha comprometido a revisar las valoraciones, pero claro, México es un caso aparte, ¿no? Porque sí, realmente no solamente es el valor del espectro, sino también luego el pago que se hace, digamos, en forma anual. Pero en general hay esa apreciación del costo del espectro. Claro, desde un punto de vista policymaker uno dice, pero si las empresas van a rentabilizar de alguna forma este espectro con más clientes, más tráfico, más servicios, eh, tiene un cierto vínculo, ¿no? Pero ahí viene el tercer punto, la rentabilidad, ¿no? Ya no estamos como hace 20 años, donde sí, pues posiblemente los márgenes eran sumamente altos, uno ponía una antena y al día siguiente ya lo rentabilizaba. Hoy día es diferente, ¿no? Y tanto es así, pues, que se han tenido que ya las empresas de telecom especializarse solamente en dar servicios, ¿no? Es lo que, digamos, hemos visto que con el tiempo se han empezado a separar, ¿no? Antes las empresas instalaban su propia antena, ahora no, ¿no? Eso se empezó a tercerizar y ya incluso tenemos empresas, pues, que se dedican solamente a instalar antenas, ¿no?
Infraco, ¿no? Y, y no solamente antenas, sino también empresas que se dedican solamente al despliegue de fibra, ¿no? Con lo cual ya el mercado, el sector, las empresas de telecomunicaciones se están centrando solamente en brindar el servicio. Y eso es muy bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen que ver cómo mejorar sus márgenes, ¿no? El otro gran tema que tenemos es que la evolución cuesta. La evolución tecnológica cuesta, ¿no? Eh, en este paper de Tech for I2 de 2016 se muestra pues cómo los avances, los costos de 2G, 3G, 4G van a ir aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque necesariamente al usar nuevas tecnologías, identificar nuevas bandas, recuerden también que cada vez necesitamos más ancho de banda, con lo cual estamos bandas más altas. El tema de tecnologías y las inversiones para poder utilizarlas van creciendo. Entonces, em, el, porque, digamos, para usar 4G, 5G necesito tener un buen respaldo, por ejemplo, de fibra, ¿no? No solamente ya son las antenas, un poco como antes, sino necesito que tenga un respaldo con fibra, una mini red de transporte para que se pueda dar, digamos, una buena calidad de servicio, ¿no? Y con 5G va a ser aún más, porque recordemos que si queremos disfrutar de una mayor, de todas las bondades del 5G, necesitamos más infraestructura, ¿no? Más antenas, ¿no? Entonces, obviamente, el costo ya de generar esa tecnología es cada vez más alto, ¿no? Entonces, eh, obviamente, todos los países quieren estar en la foto, de ser los primeros en utilizar nueva tecnología, pero hay que entender, las administraciones tienen que entender que esas inversiones no son baratas, son caras, ¿no? Y la única forma, y digamos, y el esquema anterior de rentabilidad era que tenías tarifas más altas. Tenías tarifas más altas y eso te permitía recuperar de forma más rápida la inversión. Pero ¿qué pasa ahora? Justo hace unos días estaba viendo las redes de un buen amigo Ari López y puso este gráfico que creo que representa muy bien la situación. Si bien el sector de telefonía móvil en la mayor parte de nuestros países es un sector desregulado y se permite pues la entrada de varios competidores, ¿no? Y claro, los libros de texto dicen pues que a mayor competidores, quien se beneficia al final son los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener un precio más competitivo. Pero ahora, claro, como usuarios estamos felices, ¿no? El otro día el regulador peruano había comentado pues los ahorros que se habían obtenido pues por la competencia en el sector y era una cifra increíble, 20.000 millones de soles, no recuerdo. Que equivale más o menos a 5.000 millones de dólares en ahorros para los usuarios. Entonces, em, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Que lo que habíamos visto en el gráfico anterior, cada vez las empresas necesitan más recursos para brindar un mejor servicio con las nuevas tecnologías. Pero en cambio, este gráfico que nos muestra que a mayor cantidad de market share, es decir, cuando en todo caso hay empresas más dominantes o menos competencia en el mercado, las empresas tienen mayor rentabilidad. Pero en cambio, si las empresas, estamos en un país donde hay mucha competencia, los market shares son bajos, 20, 15%, las rentabilidades son menores, ¿no? El gráfico lo muestra clarísimo. No vamos a tener información a fines del 2023. ¿No? Entonces, y si vemos ahí, pues podemos identificar claramente por qué algunos países están empezando a tener menos inversiones en la región, por qué algunos han tenido que ser comprados por otros, por qué algunos han tenido problemas al momento de hacer sus compromisos de inversión, ¿no? Entonces, eh, es un claro ejemplo que es algo que hay que tomar en cuenta. Eso, pues, las administraciones está en todo su legítimo derecho de promover mayor inversión, buscarla, pero tienen que ser muy conscientes que la rentabilidad de las empresas son cada vez menores, ¿no? Ojo, no digo que ya no entre más actores al mercado, no, pero sí esto tiene que verse
en las ofertas que se hagan, ¿no? En los objetivos de política pública. Porque al final de nada va a servir tener un competidor que ganó un concurso y se compromete a hacer muchas cosas y luego no va a tener respaldo financiero, ¿no? Al final ahí tampoco se cumple el objetivo de política pública y también pues creo que se ve muy mal en la foto que salga una empresa del sector. Los concursos de espectro, esa parte creo que ya todos lo sabemos. El año pasado fue muy bueno, más de 1140 megahertz asignados, ¿no? Se espera que para el próximo año del 5 pasemos al 14% de conexiones 5G. El costo promedio del espectro ha sido 0,06 en bandas altas, es decir, más allá de 2,5, que es básicamente todos los espectros de 3,5 que se han concursado en los últimos años. Y el tema de las obligaciones de hacer, ¿no? Que en muchos casos se ha tomado, ¿no? Chile, Brasil, ¿no? Incluso Brasil es tomado como un caso de éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque el 90% del valor del espectro se está canjeando con obligaciones de hacer, ¿no? Ahí vamos a entrar luego a comentar el tema. Acá hay un documento, un flujo muy interesante, siempre cuando hablo del sector lo pongo, fue elaborado por CATS, es que qué se necesita, qué afecta en el despliegue de creación de valor en la industria, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, bueno, el CAPEX, el OPEX, pero ¿qué afecta en ello, ¿no? El tema de cobertura, ¿no? Las contribuciones públicas, ¿no? Todo eso afecta. Entonces, cuanto más problemas, más impuestos tengamos, menores facilidades para desplegar, no se va a generar valor, ¿no? Entonces van a tener costos más altos y cuando estamos en mercados muy competitivos no voy a poder generar más ARPA. Entonces las empresas ya entran en un círculo, digamos, vicioso, ¿no? De no poder generar tal vez el valor necesario para poder brindar los servicios que les gustaría. ¿Qué podemos hacer? Pues eh, ver algunos aspectos como flexibilizar alguna carga regulatoria, mucha coordinación con los operadores y otros agentes, ¿no? Como por ejemplo estas empresas de despliegue de torres y de fibra óptica, buscar incentivos a la inversión para lograr el objetivo de política pública, ¿no? Que son más ciudadanos y más localidades conectadas, ¿no? Y así generar lo que llamo yo un círculo virtuoso, ¿no? Pero eso necesita mucha coordinación entre todas las entidades, entre todos los stakeholders. Justamente por eso también es que se comenta que el caso de Brasil ha sido muy exitoso, porque permitió toda esa coordinación eh, Estado, sector privado, ¿no? Academia, para que, digamos, los compromisos en toda la zona de Brasil sean positivos para todos los ciudadanos. Y ya en la parte final, ¿qué podemos hacer? ¿No? Primero, hay algunos países que tienen una normativa más flexible, más simplificada para temas de despliegue, ¿no? Creo yo que es una muy buena señal. Perú es uno de los líderes. En pandemia, muchos países también optaron por mecanismos similares o un silencio administrativo positivo en máximo 10 días. Yo creo que si vamos a hacer un concurso de espectro, debería ir de la mano con normativas especiales para poder cumplir eso. ¿Por qué? Porque nuevamente, como les decía, si vamos a empezar del 5G, necesito instalar más antenas y empezar con toda la tramitología, todos los problemas sociales que ya hemos comentado hace un momento. Necesitamos, pues, creo yo, un buen elemento es tener una norma que simplifique eso, ¿no? Pero ojo, debe ir de la mano con una mayor cantidad de antenas. Lo que no puede pasar es que se tenga una normativa que simplifique, pero que cuando uno revise cada vez tengamos menos antenas instaladas, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Lo otro que es muy importante son temas de compartición de infraestructura. En general, como les decía, ya el negocio de las empresas de telecomunicaciones está enfocándose más a los servicios y el tema de infraestructura se está dejando a entidades especializadas. Compartir, ya sea la estación base o incluso compartición de espectro, creo yo que son herramientas muy importantes. Ahora, cómo esto va atado con los compromisos de inversión en los concursos de espectro es algo que hay que verlo en forma, creo yo, muy detallada. Lo bueno de una comprensión de infraestructura es que nos va a permitir hacer un uso más eficiente del espectro. Eso es, ¿no? Pero, eh, pero puede
digamos, tener otras consecuencias, ¿no? Sí creo que es una buena señal que tal vez una parte de los compromisos de inversión, no todos, se puedan cumplir con comparación de infraestructura, y yo creo que ese es un elemento sumamente importante, porque además, como les decía, ya tenemos en el sector stakeholders especializados para muchos campos, ¿no? Entonces, nos aprovechemos esa oportunidad. El marco tributario es sumamente importante, así como hay algunos sectores, como por ejemplo, cuando se quieren hacer grandes infraestructuras como el metro, se exonera de aranceles a todos los materiales vinculados al metro. Tal vez también deberíamos pensar, y creo que Argentina está en ese buen sentido, de tener un marco tributario especial para el despliegue de infraestructura, ¿no? Que todos los componentes para el despliegue estén exonerados por un tiempo, ¿no? Por el tiempo, por lo menos de los compromisos de inversión de los contratos de concesión, ¿no? Yo creo que eso sí hay que verlo. Y también hay que verlo para, tal vez, como hizo Colombia hace algunos años, para los equipos de telefonía y computadoras. Si queremos, si uno de los problemas por los cuales las personas no usan la conectividad es que no tienen los equipos adecuados, tal vez se pueda dar incentivos o exonerar aranceles, equipos hasta gama media, ¿no? O gama alta de ninguna forma, pero hasta gama media para que las personas puedan tener un mejor acceso a ese tipo de equipos. Luego, la gran pregunta, recaudación o compromiso de inversión. Como les comentaba, es un tema que depende de cada administración. Eh, Particularmente sí creo que por lo menos debe tener un mix. Una parte se debe pagar en efectivo, ¿no? Porque obviamente hay temas de necesidades fiscales de cada administración, sobre todo en las épocas que hemos tenido ahora, y un mismo compromiso de inversión. ¿Cuál es el número mágico? Eso lo debe determinar cada administración, ¿no? Si es un número muy bajo, posiblemente, digamos, de compromisos de inversión, vas a quitarle el músculo financiero para que las empresas puedan desplegar infraestructura. Y si eh, al revés, el número es muy alto, puede ser pues que luego los compromisos de inversión no se puedan lograr en los plazos adecuados o exista insatisfacción por parte de la ciudadanía, ¿no? Em, las obligaciones económicas temporales, ¿no? Eh, Generalmente muchas administraciones dicen, ok, en 2 años quiero que se cumplan todos los objetivos, los compromisos de inversión. Eso es irreal, ¿no? Hemos visto ya algunos casos, ¿no? Que algunas empresas han tenido con los concursos de 2021, han tenido problemas con el despliegue de sus redes. Entonces, si bien es eh, obviamente razonable que cada administración quiera tener el menor tiempo posible los compromisos de inversión, hay que poner una razonabilidad, ¿no? Una gradualidad, ¿no? 1 o 2 años creo que es un plazo muy corto. Creo que tal vez un periodo entre obviamente gradual, ¿no? Tal vez las que estén más cercanas a estaciones base o redes de transporte, esas sí pueden ser las primeras, pero tal vez las más alejadas, tal vez algunas sí puedan ser antes, otras después, pero hay que tener un cálculo bien fino para que evitar incumplimientos, ¿no? Luego, este, eh, ah, el tema de obligaciones económicas también que tienen que pagar las empresas, los incentivos, ¿no? Como les decía, en el caso de Perú, eh, tenemos que hay obligaciones anuales que hay que pagar. Entonces, si vamos a incentivar, buscar incentivos para desplegar redes y queremos cumplir con los cronogramas, ¿qué tenemos que hacer? Darle ese músculo financiero. Entonces, tal vez pueda ser razonable que algunas obligaciones económicas que se paguen en forma anual, tal vez se puedan reducir temporalmente, ojo, siempre temporal, hasta el cumplimiento de las metas propuestas en los concursos, ¿no? Luego, creo yo, finalmente, el tema de la banda 26. Hace algunos años, pues, se hablaba mucho de las bandas altas de 26 GHz, que iban a la gran cantidad de datos, hubo muchos esfuerzos en Estados Unidos, pero la verdad es que al día de hoy esta banda aún no ha desplegado. Eh, algunas administraciones ya han hecho concursos sobre eso, pero en algunos casos las empresas han devuelto la banda porque realmente todavía la tecnología
no está lo suficientemente avanzada como para poder generar las ganancias necesarias, ¿no? Entonces, en vez de adjudicarlas a un precio muy bajo, creo yo que debería replantearse y ver otras bandas, tal vez, además la 3.5 para concursarlas, ¿no? Esa es una sugerencia, porque si bien es malo que la banda esté guardada, digamos, no esté adjudicada, peor es que esté la banda en el sector privado y no se usa, ¿no? Y que la hayan conseguido a un precio muy bajo y después de algunos años, cuando ya se pueda rentabilizar, pues se generan varios problemas, ¿no? Entonces, tal vez las administraciones deban repensar por un tiempo qué hacer con la banda 26. Y finalmente, los montos de multas, ¿no? En todas las administraciones en la región cada vez hay unas fuertes sanciones por incumplimientos. En muchos casos, esas multas van a los fondos de acceso universal, pero no se usan o se demoran. Entonces, tal vez una parte de estas multas habría que pensar, ya nuevamente dependiendo de cada región, cómo poder usarla de forma más rápida, ¿no? Que no se vaya al tesoro y se pierda, o no se quede congelado en el Fondo de Acceso Universal, sino que se pueda utilizar para, creo yo, más compromisos de cobertura, ¿no? Eh, Creo yo que es algo que, o enfocado a brindar tal vez subsidios a la demanda, pero en zonas de niveles socioeconómicos muy bajos, ¿no? Yo creo que es una tarea pendiente por parte de las administraciones y se podría hacer algo más. Y finalmente, agradecer nuevamente a José Otero, a su equipo, a Lorena, por esta oportunidad, esta invitación, ¿no? Y acá dejo mis datos, mi nombre es José Aguilar Reategui, me pueden encontrar en ese correo, jose.aguilar@puc.edu.pe, ¿no? Y para ver cualquier tema de telecomunicaciones, y nuevamente gustoso de poder estar con ustedes. Muchas gracias.